Me llamo Samantha y, a mis 29 años, nunca esperé ser el centro de atención en la lujosa boda de mi padre. Durante años, él me presentaba como simplemente una guardia de seguridad, con esa ligera mueca que dejaba claro que deseaba que hubiera escogido una carrera más prestigiosa. Pero todo cambió ese día, cuando lo que hago para ganarme la vida de repente importó más de lo que nadie podría haber imaginado. La expresión en su rostro cuando alguien gritó mi nombre y señaló la pantalla del televisor es algo que nunca olvidaré. Si estás viendo este video ahora mismo, me encantaría saber de dónde eres. Déjalo en la sección de comentarios abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre relaciones familiares que toman giros inesperados. Mi padre, Richard Williams, construyó su vida en torno al estatus y las apariencias. Como banquero de inversión senior, en una de las firmas más prestigiosas de Nueva York, medía el éxito en signos de dólar y conexiones sociales. Nuestra casa en los suburbios era impecable. Nuestras vacaciones extravagantes y las fotos familiares perfectamente preparadas para su escritorio de oficina. Pero bajo ese exterior pulido, nuestra relación siempre estuvo tensa por sus expectativas imposibles. Tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Mi madre, Audrey, finalmente se cansó de su ausencia constante y su distancia emocional. Ella era maestra de jardín de infantes que valoraba la compasión sobre la competencia y sus valores se habían distanciado demasiado. El acuerdo de custodia significaba que pasaba los días de semana con mamá en su modesto apartamento y los fines de semana en el elegante ático de mi padre con vista a Central Park. Esas visitas de fin de semana se volvieron cada vez más tensas. A medida que crecí y comencé a tomar mis propias decisiones, papá tenía mi vida trazada: universidad prestigiosa, facultad de derecho, luego incorporarme a una de las firmas de sus amigos. Cuando anuncié mis planes de unirme al ejército, después de la secundaria, reaccionó como si le hubiera dicho que me iba al circo. El ejército se burló durante una de nuestras tensas cenas. Samantha, la gente de nuestro entorno no se alista. Se convierten en oficiales si es que deben servir. De todos modos, me enlisté. 4 años en el ejército me enseñaron disciplina, liderazgo y, lo más importante, que tenía pasión por la seguridad y la protección. Después de mi baja honorable, usé mi beca GI para obtener un título en justicia criminal mientras trabajaba medio tiempo como oficial de seguridad en un campus. A partir de ahí, construí una carrera que me hizo sentir orgullosa, aunque nunca impresionó a mi padre. A mis 29 años, había llegado a un puesto senior en Median Protection Services, una de las firmas de seguridad privada más respetadas del país. Nos encargábamos de todo, desde protección ejecutiva hasta seguridad en eventos para clientes de alto perfil. Me especialicé en evaluación de amenazas y recientemente había dirigido la seguridad para una conferencia diplomática que le valió a nuestra firma reconocimiento en la industria. Mi supervisora incluso me había nominado para un premio por logros profesionales. Nada de eso importaba para papá. En su mundo, el éxito tenía una definición estrecha. El hecho de que usara un uniforme en lugar de un traje ejecutivo significaba que no había cumplido con sus estándares. Cuando llegó la invitación a su boda por correo, casi la tiré. Richard Williams y Eleanor Harrington solicitan el honor de su presencia. La tarjeta color crema con relieve dorado gritaba extravagancia. Eleanor era la tercera esposa, una socialité de una familia bancaria que se movía en los mismos círculos que mi padre. Se habían conocido en una gala benéfica y su compromiso había sido anunciado en las páginas sociales del New York Times. Deberías ir, me insistió mi amiga Alicia cuando le mostré la invitación durante un café. Quizá esta vez sea diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté mientras removía distraídamente mi latte. Él me presentará como la hija que lo decepcionó por elegir ser guardia de seguridad en vez de abogada. Entonces demuéstrale que está equivocado, dijo Alicia. Luz increíble, sea amable pero segura. Y no dejes que te haga sentir pequeña. Ir de compras para el atuendo de la boda con Alicia se convirtió en un evento de todo el día. Finalmente escogimos un vestido azul marino que era elegante sin ser llamativo, combinado con joyería simple de plata. Al mirarme en el espejo, sentí un vuelco de esperanza. Quizá esta vez él me vería como la profesional exitosa que soy. No era la hija que lo había decepcionado. La noche antes de la boda, llamé a mamá en busca de apoyo moral. Solo recuerda, cariño, dijo ella, su incapacidad para valorar tus decisiones es su fracaso, no el tuyo. Has construido una vida de la que te sientes orgullosa. Y eso es lo que importa. Me aferré a esas palabras mientras empacaba mi bolso para pasar el fin de semana en el resort de lujo donde se celebraría la boda. En el fondo, una pequeña parte de mí aún esperaba una reconciliación, alguna señal de que mi padre podría ver mi valor más allá del camino profesional que había elegido. Fue ese destello de esperanza lo que me llevó a empacar la invitación.
el boleto de tren y prepararme para enfrentar el juicio que me esperaba. Lo que no podía imaginar entonces era cuánto cambiaría todo entre nosotros durante ese fin de semana de boda. El Rosewood Resort se extendía sobre 30 acres de jardines cuidados y una playa prístina. Cuando mi taxi se acercaba al edificio principal, vi carpas blancas brillando a lo lejos, donde supuse que tendría lugar la ceremonia, incluso desde lejos. Podía ver los elaborados arreglos florales y las decoraciones de cristal reflejando el sol del mediodía. El vestíbulo estaba lleno de invitados registrándose, muchos de los cuales reconocía del círculo social de mi padre. Mujeres con vestidos de diseñador y cabello perfectamente iluminado, hombres con ropa casual a medida, discutiendo opciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Me sentí fuera de lugar a pesar de mi atuendo cuidadosamente elegido. Samantha, la voz de mi padre, resonó por el vestíbulo, se acercó con el Anor del brazo. Ambos parecían haber salido de una revista de estilo de vida de lujo. «Llegaste», dijo con un saludo educado pero distante. Un beso rápido en la mejilla que apenas rozó mi piel. El Anor ofreció una sonrisa ensayada que nunca llegó a sus ojos. «Qué alegría que pudieras acompañarnos», dijo, mientras su mirada ya se desviaba hacia invitados más importantes que llegaban detrás de mí. «La cena de ensayo es a las 6. Hazte cómoda hasta entonces». Se alejaron rápido, dejándome sola con mi bolso de mano. Un botones apareció para llevar mi equipaje a la habitación. Y me encontré con horas para matar antes de los eventos de la noche. La cena de ensayo se celebró en un comedor privado con vista al océano. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban el espacio, cada una decorada con elaborados centros de orquídeas y rosas. Tarjetas con caligrafía elegante indicaban a los invitados sus asientos asignados. El mío estaba en una mesa periférica, lejos de la mesa principal, donde se sentarían mi padre y el Anor. Estaba a mitad de una copa de vino cuando mi padre apareció, acompañado de una pareja mayor. «Esta es mi hija Samantha», dijo en tono casual. «Es guardia de seguridad. No es una profesional en seguridad, ni especialista en evaluación de amenazas, ni operativa senior en Median Protection Sebasas. Solo una guardia de seguridad, como si pasara mis días revisando identificaciones en una tienda departamental». «Qué interesante», dijo la mujer, claramente esforzándose por decir algo positivo. «Richard nos cuenta que estuviste en el ejército», agregó su esposo, intentando rescatar la conversación. «Sí, el ejército», confirmé. 4 años de servicio activo. «Gracias por tu servicio», dijo él. Y pude ver cómo ambos buscaban mentalmente una salida elegante a esa conversación. Mi padre se encargó de eso. «Permítanme presentarles al hermano de Eleanor. Acaba de ser socio en Goldman Sachs». Mientras se alejaban, escuché a la mujer susurrar: «Una guardia de seguridad», con las conexiones de Richard. Podría haber sido cualquier cosa. Esa escena se repitió a lo largo de la noche. Cada presentación seguía el mismo patrón. «Mi hija Samantha es guardia de seguridad», a veces añadía, con un leve encogimiento de hombros que decía mucho de su decepción que ella había elegido un camino diferente cuando sirvieron la cena. Ya me habían presentado al menos 15 personas, reducida cada vez a mi título laboral. Despojada de todo contexto y logro, cada presentación minaba mi voluntad de quedarme todo el fin de semana. Durante el plato principal, escapé al baño y le envié un mensaje a Alicia. Esto fue un error. Él me había presentado a todos como simplemente una guardia de seguridad. Su respuesta llegó rápido. «Recuerda por qué estás orgullosa de lo que haces. Su opinión no cambia tu valor». Cuando regresé al comedor, me encontré sentada junto al fotógrafo del evento, quizás la única persona allí trabajando en un rol de servicio como yo. «Público difícil», comentó en voz baja, señalando hacia la mesa donde mi padre presidía. «No tienes idea», respondí. «Te escuché una de tus presentaciones», admitió. «Para lo que vale. La seguridad es mucho más importante que lo que hace la mayoría de estas personas. Prefiero tener a alguien que pueda proteger a la gente que a otro banquero de inversión». Su amabilidad casi me hizo llorar. Sonreí. Le agradecí por el apoyo. A medida que avanzaba la noche, me refugié aún más en mí misma, bebiendo agua en lugar de vino para mantener la mente clara. Pensé en irme a primera hora de la mañana, saltándome la boda por completo. La idea era tentadora, pero algo me mantenía allí. Quizá un orgullo obstinado o la pequeña esperanza de que mañana fuera de alguna manera diferente. Lo que no sabía entonces era cuán diferente sería, aunque no de la forma que podría haber imaginado. El día de la boda amaneció soleado y despejado. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, seguida de cócteles y recepción. Pasé la mañana evitando a los miembros de la boda, optando por una larga caminata en la playa y un almuerzo tranquilo en el balcón de mi habitación a las 3:30. Los invitados comenzaron a reunirse en el jardín, donde filas de sillas blancas miraban hacia un elaborado arco floral.
Me deslicé hacia un asiento en la última fila, intercambiando saludos corteses con desconocidos que no tenían idea de quién. Era mejor así, pensé, que otra presentación humillante. Fue durante el bullicio previo a la ceremonia cuando noté por primera vez algo extraño. Trabajar en seguridad te entrena para detectar anomalías, cosas que no encajan en el patrón. Un miembro del personal de catering llamó mi atención no por un comportamiento dramático, sino por sutiles inconsistencias. Su uniforme le quedaba mal en comparación con los demás y parecía desconocer los protocolos estándar de servicio, más revelador aún. Sus ojos escaneaban constantemente a la multitud en un patrón que reconocí por mi entrenamiento, no como alguien que busca atender a los invitados, sino evaluando posibles objetivos. Al principio intenté descartar mis sospechas. Riesgo profesional, me dije. Veo amenazas por todas partes. Pero la sensación persistió mientras lo veía hablar brevemente con otros 2 miembros del personal, ambos mostrando la misma alerta que parecía fuera de lugar para personal de catering. Me acerqué discretamente, posicionándome cerca de una entrada de servicio donde podía observar sin ser obvia. El hombre que había notado desapareció adentro y contra mi mejor juicio. Lo seguí a distancia. El pasillo de servicio conducía a una cocina llena de personal real de catering. El hombre que seguía a paso rápido y entró a una bodega al fondo esperé, fingiendo buscar un baño cuando un trabajador de cocina me miró minutos. Después, la puerta de la bodega se abrió y me oculté detrás de un gran carrito de cristalería. El hombre sospechoso salió con los otros 2 que había visto antes, hablaban en voz baja, pero logré captar fragmentos de su conversación. Botín jugoso, se estiman 2 millones en joyas solo después de los votos, durante el brindis con champán. 4 más entrando por la puerta mi sangre se heló. Planeaban un robo, y por lo que pude entender, se ejecutaría durante la recepción cuando los invitados estuvieran distraídos y los objetos de valor menos protegidos. El momento tenía sentido estratégico. Una sala llena de personas adineradas con sus mejores joyas y toda la atención en los recién casados. Me retiré en silencio, alerta. Mi instinto inmediato fue llamar a la policía. Pero necesitaba más información primero. Si eran solo 3 individuos, la seguridad del lugar podría encargarse. Si venían 4 más, esto era una operación coordinada que requería intervención policial inmediata. Encontrando un rincón tranquilo, hice una llamada a la policía local, manteniendo mi voz baja mientras me identificaba como profesional de seguridad y exponía mis preocupaciones. La operadora me aseguró que enviarían oficiales para investigar discretamente, pero que tardarían al menos 20 minutos en llegar. Luego localicé la oficina de seguridad del lugar, una pequeña sala oculta cerca de las oficinas de administración. Adentro encontré a un solo guardia de seguridad monitoreando las cámaras. Necesito hablar con su supervisor inmediatamente, dije mostrando mi credencial de Median Protection Sebasas. Hay una amenaza creíble de seguridad para la boda Williams Harrington. El guardia, un hombre de unos 50 años llamado Carl, según su placa, lució escéptico, pero llamó a su gerente en minutos. Estaba explicando lo que había observado al jefe de seguridad del resort, Michael Jenkins. No podemos interrumpir la ceremonia basándonos en una conversación escuchada de casualidad, dijo tras escuchar mi evaluación. Pero colocaré personal adicional de seguridad alrededor del perímetro y alertaré al personal para que estén atentos. Los policías están en camino, le informé, pero no llegarán por al menos otros 15 minutos. Mientras tanto, sugiero que posicione a su equipo en todas las salidas y que vigilen a cualquiera que coincida con las descripciones que proporcioné. Jenkins asintió. Impresionado por mi enfoque profesional, ¿porta arma?, preguntó en voz baja. No, respondí. Soy invitada a la boda. El padre de la novia contrató seguridad adicional para la mesa de regalos y joyas, anotó mientras revisaba su portapapeles. Ya tenemos 2 guardias armados allí. La amenaza que escuché indicó múltiples perpetradores, advertí. Posiblemente 7 en total, con 4 aún por llegar. Mencionaron específicamente la entrada Mientras Jenkins movilizaba a su equipo por radio, regresé a la ceremonia, que ya había comenzado. Los invitados estaban sentados, la música sonaba suavemente y la comitiva nupcial inició su procesión. Me deslicé a un asiento en la última fila. Mi atención se dividía entre la ceremonia y escanear el perímetro en busca de actividad sospechosa. Mi padre estaba en el altar, radiante mientras el honor caminaba hacia el del brazo de su padre. En ese momento, al ver la alegría genuina cruzar su rostro, sentí una punzada de tristeza por nuestra relación rota. Pero aparté el pensamiento, enfocándome en la amenaza inmediata, mientras avanzaba la ceremonia. Noté que 2 hombres desconocidos con uniformes de catering se ubicaron cerca de la mesa de regalos. Se movían con una despreocupación deliberada que encendió alertas inmediatas.
Le envié un mensaje a Jenkins con su ubicación y descripción. Luego me dirigí lentamente hacia la parte trasera del área de asientos para mantener contacto visual. El oficiante acababa de pronunciar a mi padre y a Eleanor marido y mujer, cuando vi a otro individuo sospechoso cerca del bar dispuesto para la recepción. Este portaba lo que parecía un arma oculta bajo la chaqueta. Mi mano se apretó alrededor del teléfono mientras escribía otra alerta a Jenkins, mientras los invitados aplaudían a los recién casados. Me di cuenta con creciente alarma que la policía aún no había llegado y que la situación escalaba más rápido de lo previsto. El robo no estaba planeado para más tarde, como pensé al principio. Se estaban posicionando ahora, listos para actuar. Cuando la ceremonia pasó a la recepción, tuve segundos para decidir mi siguiente paso. Advertir a mi padre y causar una escena que podría provocar a los sospechosos armados a una acción violenta o continuar observando mientras esperaba el refuerzo policial. Años de entrenamiento entraron en acción y elegí el enfoque menos probable, para poner en peligro a los invitados inocentes, moviéndome de manera casual pero decidida hacia el sospechoso más cercano. Me preparé para hacer lo que había entrenado durante años. Aunque eso significara arruinar el día perfecto de boda de mi padre. La transición de la ceremonia a la recepción fue rápida. Los meseros aparecieron con bandejas de champán y los invitados formaron una fila para felicitar a la pareja. Mantuve contacto visual con los 3 sospechosos que había identificado, notando con creciente alarma que ahora se comunicaban mediante discretos auriculares. Miré mi teléfono. Ningún mensaje de la policía aún. Jenkins había colocado su equipo de seguridad como sugerí, pero estaban insuficientes en personal y equipamiento para lo que se avecinaba. Mi entrenamiento militar y experiencia en seguridad me indicaban que esta situación podía deteriorarse rápidamente. La primera señal de que el robo comenzaba fue cuando las luces parpadearon brevemente. Una interrupción intencional del sistema eléctrico del lugar. En ese momento de confusión, vi al sospechoso cerca del bar meter la mano en su chaqueta. «Pistola», grité, lanzándome hacia el grupo más cercano de invitados, mientras el hombre sacaba un arma. El caos estalló de inmediato. El hombre armado disparó un tiro al aire, causando gritos y pánico mientras los invitados buscaban refugio. «Nadie se mueva», ordenó. «Esto es un robo. Cooperen y nadie saldrá herido». 2 hombres más mostraron armas mientras otros empezaron a recoger objetos de valor de los invitados aterrorizados. Vislumbré a mi padre y a Eleanor acurrucados, su brazo protectivo alrededor de ella, mientras uno de los ladrones se les acercaba, exigiendo joyas. Desde mi posición detrás de una mesa volteada, evalué la situación: 7 ladrones armados, al menos 30 invitados en peligro inmediato, sin policía a la vista y la seguridad del lugar superada en armas y replegada. Una anciana, cerca de mí, comenzó a mostrar síntomas de un ataque de pánico, atrayendo la atención de uno de los ladrones que se acercó con el arma levantada. «Cállala», gruñó el acompañante de la mujer. El anciano lucía aterrorizado. «Ella necesita su medicamento, por favor». «Dije, cállala», repitió. El ladrón, levantando amenazante su arma, tomé mi decisión en ese instante. Levantándome, hablé con calma al pistolero. «Soy médica», mentí. «Déjame ayudarla antes de que sufra un paro cardíaco. No quieres tener una muerte en tus manos». Esa es la diferencia entre cargos por robo y homicidio. El ladrón dudó. Luego apuntó con su arma hacia la anciana. «Hazlo rápido». Me moví lentamente, con las manos visibles, arrodillándome junto a la mujer y posicionándome entre ella y el pistolero. De cerca, pude ver que realmente estaba en crisis médica. «Respira profundo», le instruí en voz baja mientras evaluaba, con la visión periférica, la posición de todos los sospechosos armados. «Voy a ayudarte a ti y a todos aquí. Solo concéntrate en respirar». El acompañante de la mujer apretó mi mano en un gesto silencioso de gratitud, mientras fingía ayudar con los ejercicios de respiración. Vi llegar a la policía por una ventana. Los ladrones no se habían dado cuenta aún, demasiado ocupados recogiendo objetos de valor. El líder ahora confrontaba a mi padre, exigiéndole su reloj y el collar de diamantes de Eleanor. «Tómalo», dijo mi padre, con la voz temblorosa, mientras desabrochaba su Patek Philippe. Eleanor se quitó el collar, lágrimas corriendo por su rostro. El líder agarró las joyas y apuntó con su arma directamente al pecho de mi padre. Ahora el código de la caja fuerte de la suite nupcial. Mi padre palideció. «No lo sé de memoria. Necesito revisar mi teléfono». «Sin teléfonos», espetó el ladrón, presionando el cañón de la pistola contra la sien de mi padre. Algo dentro de mí se quebró al ver a mi padre tan vulnerable. Por muchas diferencias que tuviéramos, no podía verlo morir. Crucé la mirada con el jefe de seguridad del lugar al otro lado de la sala y le di un sutil asentimiento. Él entendió la señal y preparó a su equipo. «Hay una lista maestra de códigos en la recepción», llamé.
atrayendo la atención del líder lejos. De mi padre, trabajo aquí. ¿Puedo conseguirla para ti? El líder se mostró desconfiado. ¿Trabajas aquí? ¿En qué? Seguridad, dije, levantándome lentamente a toda mi altura. Conozco los protocolos del resort como esperaba. El líder se acercó, atraído por la posibilidad de acceder más fácilmente a las áreas seguras del resort. Cuando estuvo a mi alcance, hice mi movimiento. Daños de entrenamiento en combate tomaron el control. En un movimiento fluido. Lo desarmé, usando su propio impulso, para tomar control de su arma, mientras simultáneamente le propinaba un golpe preciso al plexo solar. Se dobló, jadeando, mientras aseguraba su pistola. Su cómplice reaccionó de inmediato, disparando en mi dirección. Sentí un dolor punzante en mi brazo superior, pero mantuve mi agarre sobre el líder, usándolo como escudo mientras llamaba al equipo de seguridad. Entonces, el equipo de seguridad del lugar salió de sus posiciones. Al igual que dos policías encubiertos que habían logrado mezclarse entre la multitud, se desató un breve intercambio de disparos, pero los ladrones, al ver a su líder capturado y la presencia policial establecida, comenzaron a rendirse. Uno intentó escapar por la cocina, tomando a un mesero como rehén. Entregué al líder sometido a un oficial de policía y lo perseguí a pesar de la herida sangrante en mi brazo, moviéndome silenciosamente por la cocina. Los encontré cerca del muelle de carga. Su acabó, grité. La policía tiene rodeado el edificio. El ladrón apretó con fuerza al mesero aterrorizado. Aléjate o la mato. Mantuve la voz calmada y autoritaria. Estás empeorando las cosas. Un robo armado se convierte en intento de asesinato, sí. ¿Aprietas el gatillo? Ahora mismo, con buen comportamiento, quizá algún día vuelvas a ver la luz del día. Mientras mantenía contacto visual y diálogo, cambié de posición, moviéndome gradualmente para crear un mejor ángulo de intervención. No hay salida. Continué. Deja el arma y suéltala. Por un momento tenso, pensé que dispararía luego. Quizá al ver la determinación en mis ojos. Bajó un poco el arma. Esa vacilación momentánea fue todo lo que necesitaba. Me lancé hacia adelante, desviando su brazo armado, mientras liberaba con un golpe preciso en su muñeca al rehén. El arma cayó al suelo, mientras lo sometía con una llave de restricción que perfeccioné durante mi servicio militar. Los policías entraron apresuradamente. Segundos después, asegurando al sospechoso y revisando mi herida, que sangraba abundantemente. ¿Necesitas atención médica?, insistió un oficial. Revisen primero a los invitados, respondí, presionando una toalla de cocina contra mí. Herida, hay una mujer mayor que necesita asistencia médica en el área de recepción. Al regresar al salón principal, encontré la escena segura. La policía tenía a todos los sospechosos bajo custodia y los paramédicos atendían a los invitados. Mi padre estaba con Eleanor, ambos con expresión aturdida mientras hablaban con un detective. Cuando mi padre me vio, su rostro reflejó sorpresa al ver la sangre empapando la mengue de mi vestido. Samantha, estás herida. Es solo un rasguño, respondí, aunque el dolor aumentaba a medida que la adrenalina desaparecía. ¿Están? AMBOSBIN signo de interrogación. Antes de que pudiera responder, un paramédico me interceptó, insistiendo en examinar mi herida mientras me llevaban a un área de tratamiento. Escuché a un invitado decir, esa es la hija de Richard. ¿Viste lo que hizo? La siguiente hora pasó en un torbellino de declaraciones policiales y atención médica. La bala solo había rozado mi brazo, requiriendo puntos pero sin causar daño grave, mientras el paramédico trabajaba. Los oficiales vinieron a tomar mi declaración, mostrando asombro por mi intervención. Si no hubieras identificado la amenaza y actuado, me dijo el capitán de policía. Esto pudo haber sido una masacre. Estos hombres forman parte de una banda que ha atacado 3 eventos de alto perfil este año. Normalmente no dejan testigos. Minimicé mis acciones, insistiendo en que solo hice lo que cualquiera con mi entrenamiento haría. Finalmente, el alboroto cesó. Los invitados pudieron irse después de dar sus declaraciones. Aunque muchos permanecieron conversando sobre los dramáticos acontecimientos, mi padre se acercó cuando el paramédico terminó de vendar mi brazo. La policía dijo que hoy salvaste vidas. Dijo con voz inusualmente apagada, posiblemente la mía también, y la de Eleanor. No supe cómo responder. Años de desdén y decepción no se borran con un solo momento de crisis, por dramático que sea. Solo estaba haciendo mi trabajo, papá, dije en voz baja. Aunque sea solo una guardia de seguridad, su rostro se sonrojó al escuchar sus propias palabras devueltas. Eleanor tocó su brazo, tal vez percibiendo la tensión. Estamos muy agradecidos, Samantha, ofreció. La policía quiere entrevistarte de nuevo mañana para la investigación. ¿Vendrás al branch? Exhausta y emocionalmente agotada, acepté simplemente para terminar la conversación. Solo quería ducharme, cambiarme de mi vestido manchado de sangre y dormir.
La recepción fue cancelada y el lugar, ahora una escena del crimen, estaba siendo procesado por equipos forenses. Al salir, un equipo de noticias local se instalaba afuera, entrevistando a los invitados conmocionados sobre el intento de robo. Me escabullí entre ellos sin ser notada y regresé sola a mi habitación. Al despertar a la mañana siguiente, mi teléfono vibraba con notificaciones. Mi brazo palpitaba mientras lo tocaba. Y los recuerdos del día anterior me invadían al leer los mensajes. Alicia me había enviado varios mensajes tras ver los primeros reportes del incidente en las noticias. Mi jefe en Meridian había llamado 2 veces, dejando mensajes preguntando si estaba bien y diciendo que la empresa estaba increíblemente orgullosa. Incluso había mensajes de antiguos colegas militares que de alguna manera se habían enterado de lo ocurrido. La notificación más sorprendente fue un mensaje de voz de mi madre. Cariño, acabo de ver lo que pasó en las noticias matutinas. Llámame tan pronto como puedas. Estoy muy orgullosa de ti, pero también preocupada. Había evitado a los reporteros el día anterior. Pero aparentemente la historia ya había llegado a los titulares. Encendí la televisión en mi habitación y encontré un canal local transmitiendo la noticia. Noticias de última hora. Intento de robo armado en boda de resort de lujo frustrado por experta en seguridad. 7 sospechosos bajo custodia tras intervención dramática de una invitada identificada como profesional de seguridad. Samantha Williams vio incrédula un video inestable, grabado con celular mostrando partes del incidente, seguido por entrevistas con invitados agradecidos que describían mis acciones en términos cada vez más heroicos. Se movía como en una película de acción, exclamó una invitada. Salvó a esa pareja de ancianos y luego derribó al líder justo cuando amenazaba al padre de la novia. Otro segmento mostraba al capitán de policía en una conferencia de prensa. El rápido pensamiento y las valientes acciones de la señorita Williams evitaron lo que podría haber sido un desenlace trágico. Estos sospechosos son parte de una banda criminal responsable de múltiples robos armados en eventos de alto perfil. Gracias a la señorita Williams, ahora están bajo custodia y enfrentan numerosos cargos graves. Apagué la televisión, sintiéndome extrañamente desconectada de la persona que describían. En realidad, solo confié en mi entrenamiento y hice lo que debía hacerse. La alternativa: quedarme de brazos cruzados mientras criminales armados amenazaban a personas inocentes, incluyendo a mi propio padre. Nunca fue opción. El vendaje en mi brazo necesitaba ser cambiado y la habitación del hotel se sentía repentinamente claustrofóbica a pesar de mi renuencia a enfrentar a mi padre y sus invitados. Decidí asistir al brunch aunque solo fuera para dar mi declaración a los detectives y luego irme, después de una ducha cuidadosa que mantuvo seco mi brazo vendado. Me vestí con la única otra ropa que había empacado. Un sencillo traje de pantalón negro que había traído por si la cena de ensayo resultaba más formal de lo esperado, tendría que servir. Aunque la chaqueta quedaba incómoda sobre mi brazo vendado, el brunch se celebraba en un salón diferente al planificado originalmente. Un espacio más pequeño que se sentía sombrío en comparación con el elaborado montaje de ayer. Cuando llegué, el evento ya estaba en curso, con invitados apagados picoteando del buffet mientras comentaban en susurros sobre el drama del día anterior. Eleanor fue la primera en verme. Separándose de una conversación para acercarse, Samantha, gracias por venir, dijo, con su usual fachada pulida, mostrando grietas de emoción genuina. ¿Cómo está tu brazo? Sanará, respondí simplemente. Entiendo que los detectives quieren hablar conmigo de nuevo. Sí. Deberían llegar pronto, ella vaciló y añadió, Richard ha estado tratando de explicar a todos lo orgulloso que está de ti. Es solo que, bueno, todo ha sido un gran shock. Asentí, sin confiar en mí para responder. Después de años de desdén, el repentino orgullo de mi padre se sentía vacío. Una reacción a la aclamación pública más que una verdadera apreciación de quién soy. Mientras me dirigía al buffet tomando una taza de café, no tenía apetito para la comida, noté las escaleras y los susurros que me seguían. Invitados que apenas me habían reconocido ayer, ahora me observaban con renovado interés. Mi padre estaba rodeado de sus amigos más cercanos en una mesa junto a la ventana, en medio de una historia, gesticulando con énfasis. Al acercarme, alcancé a oír el final de sus palabras. Siempre supe que tenía potencial. ¿Ese entrenamiento militar realmente valió la pena? ¿No es así? Pausé la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Realmente intentaba atribuirse el mérito de mis acciones? Insinuando que apoyó mi servicio militar cuando en realidad se había opuesto activamente, antes de decidir si confrontarlo. Un miembro del personal se acercó para informarme que los detectives habían llegado y esperaban para hablar conmigo en una sala privada. Agradecí la interrupción y la seguí. La entrevista con los detectives fue directa. Necesitaban detalles adicionales para su investigación y confirmar ciertos elementos de la línea de tiempo.
Me informaron que los 7 sospechosos estaban bajo custodia y que evidencias en su vehículo los vinculaban a 3 robos armados previos en eventos de alto nivel. Probablemente te llamarán a testificar cuando esto vaya a juicio, explicó el detective principal. Ya se habla de una conmendación civil por parte del departamento. Les agradecí, pero resté importancia a la sugerencia de un premio. Solo hice lo que estoy entrenada para hacer. No todos con entrenamiento actúan cuando llega el momento, respondió el detective. Por lo que hemos reunido, ayer salvaste vidas. Al volver al branch tenía intención de salir rápido. Había dado mi declaración. Hecho acto de presencia y no veía razón para prolongar una situación ya incómoda. Mi padre, sin embargo, tenía otros planes. Ahí está, llamó al verme entrar, atrayendo todas las miradas en la sala hacia mí, la heroína del momento. Forcé una sonrisa cortés, incómoda con la tensión. Mi padre se acercó, poniendo un brazo alrededor de mis hombros en una muestra de afecto que me resultó extraña tras años de distancia. Justo les estaba contando a todos como siempre. Has tenido ese instinto protector, dijo en voz suficientemente alta para que las mesas cercanas lo escucharan. ¿Recuerdan cuando tenía 10 años y enfrentó a ese matón en la escuela? Siempre cuidando de los demás, mi Samantha, la memoria selectiva y la historia revisada fueron demasiado. Me aparté cuidadosamente de su abrazo, papá. Debería irme. Tengo que tomar un tren. Tonterías. No puedes irte todavía. La gente quiere escuchar sobre tu trabajo en seguridad ahora. La forma en que dijo trabajo en seguridad fue diferente antes. No despectiva, sino casi jactanciosa. Como si mi carrera hubiera pasado a ser aceptable. Ahora que lo hacía quedar bien por asociación, me salvó de tener que responder un alboroto cerca del área del bar. Alguien había subido el volumen del televisor montado en la pared, que transmitía un segmento de noticias de última hora. Tenemos más detalles sobre el dramático frustramiento del robo armado de ayer en el Rosewood Resort, decía el presentador de noticias, identificando a la experta en seguridad que intervino como Samantha Williams, una veterana militar condecorada actualmente empleada por Meridian Protection Services. La pantalla cambió para mostrar una foto profesional mía del sitio web de Meridian, seguida por imágenes de cámaras de seguridad del incidente que alguien evidentemente había proporcionado a los medios. Ahí estaba, moviéndome con propósito decidido, mientras desarmaba al líder de los ladrones y coordinaba con el personal de seguridad. Un silencio se apoderó del branch mientras todos se volvían a mirar. El segmento de noticias continuó con entrevistas de fuerzas del orden y expertos en seguridad elogiando mis acciones y la evaluación profesional de la amenaza. Luego, vino algo que no esperaba: imágenes de mí persiguiendo al último sospechoso por la cocina y resolviendo la situación del rehén, captadas por las cámaras de seguridad del lugar. No me había dado cuenta de que alguien había grabado esa parte del incidente. Mientras las imágenes se reproducían, alguien al otro lado de la sala exclamó lo suficientemente alto para que todos escucharan: ¡Santo cielo! Está en las noticias. Todas las miradas giraron del televisor hacia mí, congelada junto a la puerta. Observé la reacción de mi padre mientras miraba fijamente la pantalla. Su copa de champán resbalando de sus dedos y estrellándose en el suelo. El sonido pareció resonar en el repentino silencio de la sala. El presentador de noticias continuó: según la policía, esta organización criminal ha estado atacando eventos de alto perfil durante meses. Fuentes cercanas a la investigación nos informan que las joyas y objetos de valor que ya habían recogido de los invitados en el evento de ayer estaban valuados en más de $300,000 antes de que Williams interviniera. Al terminar el segmento, la sala estalló en conversaciones, con invitados señalándome a mí y al televisor con asombro. Mi padre permaneció inmóvil en su lugar, con champán acumulándose alrededor de sus caros zapatos. Su expresión una mezcla compleja de sorpresa, vergüenza y algo que pudo haber sido el inicio de un respeto genuino. En ese momento, todo cambió, no porque necesitara o quisiera su aprobación, sino porque por primera vez me veía tal como realmente era: profesional, capaz y valiosa por mis propios méritos, no por los suyos. El vidrio roto del champán pareció romper también algo en la atmósfera del salón. La fachada de la alta sociedad se resquebrajó. Y de repente todos querían hablar conmigo. Invitados que apenas me habían saludado con un asentimiento el día anterior ahora se acercaban con elogios entusiastas y preguntas sobre mi trabajo. ¿Es cierto que fuiste condecorada en el ejército?, preguntó uno de los socios de negocios de mi padre. ¿Trabajas para Meridian? Ellos se encargaron de la seguridad en el baile inaugural del gobernador. No, preguntó otro. Las noticias dijeron que detectaste la amenaza antes de que ocurriera. ¿Algo? ¿Cómo lo supiste?, inquirió una mujer con perlas costosas. Respondí con cortesía, pero brevemente, sintiéndome cada vez más incómoda con la tensión.
Así no había imaginado que sería este fin de semana, me había preparado para el rechazo y la decepción. No para ser el centro de atención. Mi padre no se había movido de su lugar junto al vidrio roto, aunque alguien ya había limpiado el desastre que Eleanor estaba a su lado, susurrándole algo al oído mientras él continuaba mirándome fijamente. Sí, me disculpan. Dije al grupo que se había reunido a mi alrededor, necesito hablar con mi padre. Al acercarme, vi algo que rara vez había presenciado en toda mi vida. Richard Williams, sin palabras, abrió la boca, luego la cerró de nuevo, inusualmente inseguro. Papá, dije simplemente Samantha. Respondió con voz áspera e inusual. No, sabía que, según el reporte de noticias, estás nominada para un premio civil por valentía. Así es, confirmé, aunque nunca fue mi intención. Trabajas para Meridian. Son la firma líder en la industria. Sí, desde hace 3 años. Lo mencioné en la cena de Navidad del año pasado. Pero tú estabas hablando del mercado de valores con el tío Robert. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ya veo. Eleanor apretó su brazo. Richard, tal vez tú y Samantha deberían hablar en privado. Asintió, señalando un pequeño rincón apartado del área principal del branch. Mientras caminábamos, noté que la atención del salón se dividía entre nosotros y el televisor, que ahora mostraba cobertura adicional sobre el robo frustrado. Las noticias dicen que salvaste vidas, dijo mi padre, una vez que estuvimos relativamente solos, incluyendo a Eleanor, respondí con calma, hice lo que tenía que hacer. Yo he estado, dudó, buscando palabras, poco informado sobre tu carrera, desinformado, no pude evitar el tono de reproche que se coló en mi voz. Papá. Has sido activamente desdeñoso. Me presentaste a todos en esta boda como solo una guardia de seguridad. Él se estremeció, no entendía la naturaleza de tu trabajo. Nunca preguntaste, señalé. No una sola vez en 7 años mostraste interés por lo que realmente hago. Decidiste que mi carrera estaba por debajo de ti y eso fue todo. Pareció genuinamente sorprendido, pensaba que trabajabas en empleos de seguridad mal pagados, en centros comerciales o como portera de discoteca, y que eso justificaba descartarme, hacerme sentir pequeña frente a tus amigos. La pregunta quedó entre nosotros mientras el televisor era visible sobre su hombro. Ahora estaban mostrando mi biografía profesional. Veterana del ejército, título en justicia penal, entrenamiento especializado y evaluación de amenazas, y rol de liderazgo en protección VIP en una de las firmas de seguridad más prestigiosas del país. Los ojos de mi padre siguieron los míos hacia la pantalla. Proteges a personas importantes, dijo despacio, como si lo comprendiera por primera vez. Sí, entre otras cosas. Personas importantes como yo, continuó. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Sí. Papá, personas exactamente como tú. El peso de esa afirmación se asentó entre nosotros. Durante años, él había menospreciado mi carrera como insignificante. Sin embargo, fue precisamente esa carrera la que lo salvó a él y a todos los que le importan de una situación potencialmente mortal. Antes de que pudiera responder, un miembro del personal del resort se acercó a nosotros. Señorita Williams, hay algunos medios de comunicación que desean hablar con usted. El gerente quiere que verifique si está dispuesta a dar una declaración. Negue con la cabeza, por favor. Dígales que no estoy interesada en entrevistas en este momento. Después de que el empleado se retiró, mi padre me miró con una curiosidad recién descubierta. ¿No quieres la publicidad? Podría ser bueno para tu carrera. Mi carrera está bien sin eso, respondí. No intervine ayer por reconocimiento entonces. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Y me sorprendió escuchar un interés genuino en su pregunta. Porque era lo correcto. Porque había personas en peligro. Porque es para lo que estoy entrenada. Hice una pausa y agregué más bajo, porque, a pesar de todo, nunca me quedaría de brazos cruzados viendo que te hacen daño. Algo cambió en su expresión, luego una suavidad alrededor de sus ojos que rara vez había visto dirigida hacia mí. Samantha, te debo una disculpa, no solo por ayer, sino por años de malentendidos. Fue un comienzo, aunque malentendidos. Apenas cubrí años de rechazo y decepción antes de que pudiera responder. El volumen del televisor aumentó de repente cuando alguien lo subió para escuchar la última actualización. Ahora conocemos más sobre Samantha Williams, la experta en seguridad que evitó lo que pudo haber sido un desenlace trágico en la boda de ayer en el resort, decía el presentador según Meridian Protection Services. Williams dirigió recientemente la seguridad en la Cumbre Internacional de Finanzas, protegiendo a más de 30 ejecutivos y funcionarios gubernamentales de alto nivel. Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo en evaluación de amenazas y es considerada una de las estrellas emergentes en la industria de seguridad privada. La cámara cortó a mi jefe, Martin Chen, parado frente a la sede de Meridian. Samantha ejemplifica los más altos estándares de nuestra profesión.
Decía, sus acciones ayer demuestran el nivel de entrenamiento y compromiso que nuestro equipo aporta a cada asignación. Estamos increíblemente orgullosos de su rapidez de pensamiento y valentía bajo presión. La sala del brunch quedó nuevamente en silencio, todas las miradas se movían entre el televisor y yo. Sentí que mi rostro se sonrojaba por la vergüenza de ser el centro de atención, pero también por una extraña sensación de vindicación. Durante años llevé el peso de la decepción de mi padre, cuestionando mis propias decisiones a pesar de mi éxito profesional. Ahora, de repente, mi mundo estaba siendo transmitido para que todos lo vieran, incluido el padre que nunca se había molestado en mirar. Al terminar el segmento de noticias, comenzó un aplauso lento y disperso que creció hasta llenar toda la sala. Mi padre, tras una pausa, se unió. Con la mirada fija en mi rostro, el aplauso finalmente cesó y los invitados volvieron a sus conversaciones, aunque ahora todas parecían ser sobre mí. Me volví hacia mi padre, encontrándolo con una expresión que no pude descifrar. Creo que debería irme, dije. Se supone que esta es tu celebración y la de Eleanor, no lo que esto se ha convertido. Espera, dijo, extendiendo la mano para tocar mi brazo, pero deteniéndose al notar el vendaje. Fuiste herida protegiéndonos, es solo un rasguño. Ese no es el punto, negó con la cabeza. Te pusiste en riesgo por una sala llena de personas que ni siquiera conocían tu nombre, incluyéndome a mí que, Su quedó sin palabras, incapaz de terminar la idea. La verdad no dicha quedó suspendida entre nosotros, incluido él, que nunca valoró lo que hacía hasta que salvé su vida. Papá, no necesitamos hacer esto ahora, dije de repente. Agotada por todo el peso emocional, deberías volver con tus invitados. Podemos hablar en otro momento. No, dijo con firmeza, hemos pospuesto esta conversación demasiado tiempo. Yo la he pospuesto. Miró alrededor la sala llena. Pero tienes razón, este no es el lugar. ¿Me verás esta tarde antes de que te vayas? Solo nosotros dos, vacilé, y luego asentí. Envíame un mensaje con la hora y el lugar. Al darme la vuelta, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Martin, mi jefe. En Median, disculpa, dije y salí para atender. Samantha, ¿estás bien?, preguntó de inmediato. Acabo de ver el informe completo en las noticias. Estoy bien, le aseguré. Herida leve. Nada serio, la empresa quiere emitir una declaración formal sobre tus acciones. El teléfono no deja de sonar, con consultas de medios y, lo más importante, interés de nuevos clientes. Lo que hiciste es exactamente para lo que entrenamos, pero rara vez podemos demostrarlo tan públicamente. Suspiré. Entiendo, pero preferiría no convertirme en la cara de la empresa por esto. Lo respeto, dijo Martin. Pero hay algo más. El CEO quiere reunirse contigo cuando regreses. Entre nosotros. Creo que se viene un ascenso. Tus acciones reflejaron todo lo que Median representa. Tras terminar la llamada, me quedé en el pasillo, procesando todo, en 24 horas. Toda mi relación con mi padre se había trastocado. Me había convertido en una noticia menor y mi carrera parecía dar un salto significativo que era mucho para asimilar, pero como aprendí en el ejército y en mi trabajo de seguridad, a veces los momentos más importantes llegan cuando menos los esperamos. La pregunta ahora era qué hacer con este. Mi padre me envió un mensaje para vernos en un bar tranquilo en el último piso del resort, lejos de los invitados restantes. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado solo en una mesa en la esquina con vista al océano. 2 bebidas intactas estaban sobre la mesa. Soda con lima, dijo, asintiendo hacia uno de los vasos. Cuando me acerqué, recordé que no bebes cuando estás de servicio y pensé que, con todo lo que pasó. Gracias, dije, sorprendida por su consideración. Fue un pequeño detalle, pero significativo, viniendo de un hombre que rara vez había prestado atención a mis preferencias. Permanecimos en un silencio incómodo un momento antes de que él hablara. Vi más de la cobertura de noticias después de que te fuiste. Entrevistaron a un experto en seguridad que explicó exactamente lo que hiciste, cómo reconociste el patrón de amenaza, cómo te posicionaste estratégicamente, cómo usaste fuerza mínima con máximo efecto. Negó con la cabeza maravillado. Fue como escuchar sobre un desconocido, excepto que era mi hija. Ese es el problema, papá, dije en voz baja. Nunca he sido una desconocida. Siempre he estado aquí. Solo que nunca me miraste. Él se estremeció como si lo hubiera herido. Me lo merezco. Esto no se trata de lo que mereces. Respondí, su trata de reconocimiento. Reconocimiento humano básico de quién soy y qué me importa. Asintió lentamente. Siempre pensé que sabía que era lo mejor para ti, el camino que te daría más oportunidades. Más seguridad. La seguridad financiera no es el único tipo de seguridad, señalé. Seguir el sueño de otro nunca es tan satisfactorio como perseguir el propio. Ahora lo entiendo. Respiró hondo. Ayer, cuando ese hombre tuvo un arma en mi cabeza, ¿sabes en qué pensé? No en la empresa, no en el portafolio de acciones, no en las casas de vacaciones.
pensé en ti y en tu madre. Y en cuánto tiempo perdí en cosas que, de repente no importaban nada, me quedé en silencio, dejándolo continuar, y entonces apareciste tú, tomando el control de una situación en la que los guardias profesionales de seguridad retrocedían. Fuiste magnífica, Samantha. No porque salieras en las noticias o porque la gente te llame heroína, sino porque eres completamente tú misma, confiada, capaz, tranquila, bajo presión. Miró su bebida intacta. Nunca he estado más orgulloso en mi vida. Nunca me había sentido más avergonzado de lo poco que te he entendido o apoyado. Esas palabras que durante años anhelé escuchar. Ahora cayeron con un peso sorprendente. Una parte de mí quería aceptar esta validación repentina y seguir adelante, pero otra parte reconocía la necesidad de una honestidad completa si alguna vez íbamos a reconstruir nuestra relación, papá. Lo agradezco. De verdad. Pero necesito que entiendas algo. No me convertí en quien soy de la noche a la mañana. No me transformé repentinamente en alguien digno de tu respeto, solo porque salí en las noticias o porque evité un robo en tu boda. He sido esta persona todo el tiempo. Dedicada, hábil. Comprometida con algo en lo que creo. Lo único que cambió fue tu percepción. Él asintió. Aceptando la verdad de mis palabras, tienes razón y no puedo devolver los años de desdén ni el daño que causaron. Solo puedo decirte que ahora tengo los ojos abiertos y me gustaría tenerla oportunidad de conocer realmente a mi hija, la verdadera, no la que imaginé que debería ser. Eso sería un comienzo, reconocí. Tu madre siempre dijo que tú conocías tu mente mejor que nadie. Admitió con una pequeña sonrisa. Me dijo hace años que luchar contra tu naturaleza solo te alejaría. Tenía razón en eso, como en muchas cosas. La mención de mi madre trajo a mi mente una pregunta. ¿Has hablado con mamá desde ayer? Sí. Brevemente llamó después de ver las noticias. Su expresión se suavizó, me recordó, bastante enérgicamente, que ella ha estado asistiendo a tus ceremonias profesionales de premiación durante años sin mí. No pude evitar sonreír. Imaginando el enérgico recordatorio de mi madre, hay una cosa más que necesito decir. Continuó mi padre con tono serio otra vez, gracias, no solo por lo que hiciste ayer, sino por ser quien eres a pesar de mi falta de apoyo. Eso requiere una fuerza que apenas comienzo a comprender. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en mí, por primera vez en nuestra conversación. Sentí que el muro entre nosotros empezaba a derrumbarse de verdad en las semanas que siguieron. Mi vida cambió de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Las imágenes del incidente se hicieron virales, generando una avalancha de solicitudes de medios que en su mayoría rechacé. Media Protection Sebasas me ascendió, colocándome a cargo de una nueva división enfocada en seguridad de eventos y entrenamiento en evaluación de amenazas. Mi herida sanó bien, dejando solo una pequeña cicatriz que a veces me sorprendía tocando en momentos de estrés, un recordatorio de lo que soy capaz cuando importa más. El reconocimiento profesional llegó en formas que no había anticipado. Recibí el premio civil por valentía que el capitán de policía había mencionado, entregado en una ceremonia a la que asistieron tanto mi madre como, para mi sorpresa, mi padre. Varias publicaciones del sector seguridad publicaron perfiles sobre mí y fui invitada a hablar en conferencias sobre identificación de amenazas y estrategias de intervención, pero más significativos que el reconocimiento público fueron los cambios privados. Mi relación con mi padre entró en una nueva fase, inicialmente tímida y luego gradualmente más genuina, mientras él hacía esfuerzos por entender mi mundo, hacía preguntas sobre mi trabajo, escuchaba las respuestas e incluso asistió a una demostración de técnicas tácticas que mi equipo había desarrollado, cuando una importante revista financiera me incluyó en su lista de 40 menores de 40 en seguridad. Él enmarcó el artículo y lo exhibió de forma prominente en su oficina junto a sus propios logros. 6 meses después de la boda, vino a cenar a mi apartamento, algo que nunca había hecho antes. Mientras nos sentábamos en mi pequeña mesa de cocina, observó el modesto espacio con ojos nuevos. Sabes, dijo, siempre asocié el éxito con cierto estilo de vida. Casa grande, coche caro, dirección exclusiva. Lo sé, respondí, sirviendo la pasta que había preparado. Por eso, mis elecciones te confundían tanto, asintió, pero al ver tu vida ahora, veo otro tipo de éxito. Tienes propósito, respeto de tus pares, un trabajo que hace una diferencia tangible en el mundo. Vaciló. Luego añadió, tienes integridad. Eso vale más que cualquier oficina en una esquina. Sonreí, reconociendo la importancia de esas palabras provenientes de un hombre que había pasado décadas persiguiendo oficinas en esquinas y membresías en clubes privados. Eso significa que dejarás de enviarme anuncios de programas de derecho, bromeé. Él rió. Un sonido genuino que había escuchado muy pocas veces. Creo que puedo decir con seguridad que tu camino profesional actual está funcionando muy bien. Mi proceso de sanación se extendió más allá de mi relación con mi padre.
El incidente me obligó a enfrentar la forma en que había interiorizado su rechazo. Dudando a veces de mis propias decisiones a pesar del éxito externo, a través de la terapia y la reflexión profunda, comencé a aceptar plenamente mi camino, no como reacción a su desaprobación, sino como una elección positiva que se alineaba con mis valores y fortalezas. Aprendí que la verdadera seguridad no proviene de la validación de otros, sino de vivir auténticamente. El reconocimiento que finalmente me dio mi padre fue bienvenido, pero ya no lo necesitaba para sentirme completa. Un año después del incidente en la boda, recibí una llamada inesperada de Eleanor. Ella y mi padre organizaban una gala benéfica para apoyar a los primeros respondedores y querían que hablara sobre la importancia del entrenamiento en seguridad y la preparación para emergencias. Tu padre está realmente orgulloso de ti, dijo con un tono más cálido de lo que jamás lo había escuchado. Ahora les cuenta a todos sobre tu trabajo. Es bastante dulce, en realidad, en la gala, de pie en el podio, mirando a una sala llena de personas, incluido mi padre. Reflexiones sobre lo drásticamente que puede cambiar la vida cuando permanecemos fieles a nosotros mismos, incluso cuando los que más nos rodean no pueden ver nuestro valor. La seguridad no solo se trata de protección. Dije a la audiencia, se trata de crear espacios donde las personas puedan prosperar sin miedo. A veces eso significa seguridad física, pero a menudo significa algo más profundo, un sentido de ser valorado exactamente por quien eres. Encontré la mirada de mi padre mientras pronunciaba esas palabras. Y la expresión de entendimiento que pasó entre nosotros valió más que cualquier titular o premio. La vida rara vez es tan dramática como esos momentos en la boda de mi padre. Pero las lecciones de ese día continúan guiándome. Aprendí que a veces debemos salvarnos a nosotros mismos antes de poder salvar a otros, que el reconocimiento a menudo viene de lugares inesperados y que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se ha roto. Sigo trabajando en seguridad, sigo poniéndome entre el peligro y quienes necesitan protección, pero ahora lo hago con el conocimiento completo de que mi camino es válido, valioso y completamente mío. ¿Alguna vez has tenido un momento en que alguien finalmente vio tu verdadero valor después de descartarte durante años? ¿O has vivido un evento dramático que cambió una relación difícil en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Y si encontraste algo valioso en mi camino, por favor dale me gusta a este video, suscríbete para escuchar más historias de triunfo personal y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que su camino es válido, incluso cuando otros aún no lo vean. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la mayor seguridad viene de saber sin duda que estás exactamente donde debes estar.